Bueno, un saludo para todos. Hoy, tras la huella de los grandes, hoy nos acompaña un grande, un campeón, un padre ejemplar y ante todo, un hombre que ha hecho que los sueños de muchos se hagan realidad. El campeón Luis Alfonso Celi, bienvenido, Luis Alfonso, un amigo de muchos años. Luis Alfonso es el técnico, la persona que dirige los ciclistas de este gran equipo, GW Shimano ERCO. ¿Y quién mejor para contarnos a todos tras la huella de los grandes? Él hoy dónde trabaja. Bueno, Luis, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy todos los que te van a ver van a tener una referencia de un hombre grande y gracias por contar la historia que seguramente va a ser inspiración para muchos. Muy buenas, un saludo muy especial para todos. Para ti, Iván Alonso, gracias por la invitación. Contento de poder compartir este espacio contigo, un amigo de muchos años en Sabaneta, la tierra que nos adoptó hace más de 40 años. En este momento trabajo para el equipo profesional de ciclismo GW ERCO Shimano. Llevo ya nuevamente trabajando para el equipo 7 años consecutivos. Tuve una pausa de 3 años y anteriormente había trabajado 7 años también con ellos desde que creé el equipo en el 2007. Hemos estado pues ahorita los últimos 7 años con un proyecto de formación de los nuevos campeones colombianos, lo cual nos ha permitido exportar varias figuras a Europa. Algunos han ido, otros han regresado ya, otros se encuentran compitiendo en este momento en Europa, pero muy contento de poderle aportar al ciclismo y al deporte de nuestro país con el trabajo y con el gran apoyo de estas 3 marcas, de GW, de Shimano y de ERCO, y de otra marca que se me pasa, que es Envía, que siempre lleva apoyándonos ya más de 15 años con el transporte de nuestra logística. Bueno, Luis Alfonso llegó a esta entrevista y dijo, acabo de ganar nuevamente la Vuelta a Guatemala. O sea, cuenta eso. Bueno, es que en el 2013... Bueno, en el 2007 empecé las participaciones internacionales con este equipo, con GW. Hemos estado en la Vuelta a Costa Rica, la Vuelta a Guatemala, Tour de San Luis, Tour de San Juan, Tour Colombia, Vuelta a Venezuela, Vuelta al Táchira. Aquí en América, pues hablando de lo que tiene que ver con América, porque también hemos corrido mucho en Europa. Pero casualmente en el 2013 estuve la primera vez en la Vuelta a Guatemala y llevé un equipo muy competitivo, hicimos primero, segundo y tercero. Éramos el único equipo colombiano que estaba en esta carrera, entonces desde el primer día fuimos muy arrolladores. Luego el año pasado estuve nuevamente de vuelta en Guatemala con el equipo GW y ganamos la carrera con Robinson López. Y ahorita pues para ir a defender el título llevo un equipo de 3 jóvenes, 3 experimentados, donde estaba el actual campeón Robinson, y con uno de los jóvenes que se llama Santiago Garzón, un chico que había tenido demasiados problemas los últimos 3 años, problemas de salud, caídas, momentos difíciles a nivel personal, que lo logramos sostener estos 3 años, confiando en él, dándole mucha motivación, y acaba de ganar la Vuelta a Guatemala. Entonces, he participado en 3 Vueltas a Guatemala y las 3 hemos ganado, entonces me da mucha alegría eso, porque pues 3 de 3 no es fácil, suena fácil cuando uno lo dice, pero de verdad que hubo que trabajar bastante para lograrlo. Bueno, Luis Alfonso dijo algo muy importante, vino de Duitama a Sabaneta, es un sabaneteño por adopción, más de 40 años, y hoy colecciona triunfos. Bueno, pero como este es un programa que quiere hacer como clic en esas cosas de tu vida, y antes de esto yo le pedí permiso para que podamos meter en algunas cosas de tu vida y que las personas que te van a ver, tus hijos, gente en el futuro, cuando vean al campeón, puedan ver esas herramientas que tú hoy llevas, pero que en algún momento surgieron. Luis Alfonso Celi, bueno, estuviste un tiempo viviendo en Duitama, como tus primeros años. ¿Qué recuerdas de eso o qué pasó allá en Duitama con tus papás? Porque de Duitama a Antioquia, Sabaneta y un campeón. ¿Qué hay allá en tus primeros 7 años? Bueno, los primeros 7 años que estuve viviendo en Duitama, mi papá era una persona que trabajaba en la reparación y fábrica de carrocerías, mi mamá una ama de casa, un tío antes que mi padre vino acá a probar suerte en Antioquia, se llama Víctor Julio Celi, él llegó acá a trabajar en lo mismo, carrocerías, casualmente se novió con una sabaneteña, Albameli Restrepo, y pues recibieron
el apoyo y la bendición del padre de mi tía política, don Antonio Restrepo, y pues cuando él ya le contó lo que hacía, que tenía otros hermanos que lo hacían también en Boyacá, pues don Antonio le propuso a mi tío que por qué no se venían los hermanos acá, intentaban poner una microempresa familiar. Mientras que todo eso pasaba, pues estábamos viendo acá en Sabaneta, nosotros, después de que se vino el tío, como a los año y medio más o menos, llegamos nosotros acá hace 41 años aproximadamente, y ya nos instalamos en el barrio La Virgen del Carmen. Ahí empezamos a estudiar, yo empecé a estudiar en María Mediadora, luego entramos a estudiar en la Adelaida con mis hermanos, seguimos pues ahí como la niñez, ¿no? De pronto yo iba de vez en cuando al taller donde mis papás, a ayudar, a lavar los carros, siempre muy entusiasta, ¿cierto? Aprendí a echar brea, a soldar, a lijar, a pintar, a ayudar a hacer algunas labores pues, en el trabajo similar que hacía mi papá, muy sencillas, pues las más sencillas, pero mi papá nunca quiso que nosotros como que siguiéramos el mismo rumbo de él, sino que nosotros estudiáramos y cada uno buscara su propio rumbo, ¿no? Yo andaba con él jugando tejo, mi papá toda la vida jugó tejo, y por estar detrás de él jugando tejo, pues perdí séptimo. Perdí séptimo. Perdí séptimo. Por estar jugando tejo. ¿Y jugaban tejo acá? Acá, campeonatos, nos íbamos ahí, o me quedaba yo con él jugando hasta tarde, los fines de semana, entonces descuidaba las tareas y eso, pues perdí séptimo. Mi papá decidió retirarse totalmente del tejo, y ya no, se acabó el tejo en nuestras vidas. Casualmente teníamos un tío que montaba en bicicleta, que ahora no está con nosotros, se llamaba Juan Celi, y yo hacía días me había ganado un chance y había armado una bicicleta de esas semicarreras sin cambios que tenía mi papá por ahí guardada, con la que él montaba, y el tío le dijo al papá que por qué no compraba una bicicleta y que salíamos a montar en bicicleta para que me sacaran a mí a montar en bicicleta, y esa fue la primera incursión que tuve yo en el ciclismo. La primera bicicleta, y estamos hablando de que ¿cuántos años tenías cuando tuviste tu primera bicicleta? Eso es hace 35 años, tenía 13 años. Claro, sí. Tú solo pudiste tener una bicicleta a los 13 años. A los 13 años. O sea, por ahí en tu primera infancia no había bicicleta. No sabía ni montar. Oiga, tenemos un campeón que tuvo su primera bicicleta a los 13 años. Sí. Y escuchen eso, con unas dificultades, un sueño. Entonces, a ver, para que nos quede, la historia de tu primera bicicleta, ¿cómo fue? Pues me gané toda la vida, mi papá toda la vida tuvo una bicicleta con la que él montaba guardada en un zarzo, desde que llegamos guardada en un zarzo. Sí. O sea, por decir más o menos unos 6 años guardada con un zarzo. Yo cada que veía la bicicleta, algún día la voy a armar, pensaba yo, ¿cierto? Ah, pero la bicicleta está desarmada. Sí, estaba desarmada. Algún día la voy a arreglar. Cierto día, mi tío me daba plática los fines de semana cuando iba a ayudarle en el taller, y me dio por jugar un chance en esa época como de 100 pesos. Y me gané como 50.000 pesos en esa época. Y cuando me los gané, yo dije, voy a armar la bicicleta. Con un chance. Con un chance. También podría decir que estoy acá en este deporte de suerte, porque si no hubiera armado la bicicleta, nunca hubiera montado de pronto en bicicleta. Entonces la armé, empecé a ir al colegio en ella, a salir en ella por hacer mandados. Cuando pasó lo del tejo, pues mi papá decidió comprar otra bicicleta y empezamos a salir, que para Minitas, que para Caldas. Y pues... O sea, el papá en una bicicleta y tú en otra. Yo en otra, y mis tíos y unos amigos de ellos en otras. Éramos un grupo país de 10. Entonces ya me empezó como a gustar, y un día veníamos bajando por Caldas y mi papá acosándome que más rápido que detrás de él. Y yo, papi, es que esto sin cambios yo no. ¿Cómo así? Eso no es así. Yo, sí, venga, cambiemos. Y era cuando me entregó la bicicleta de él, salí disparado, y cuando yo llegué al sitio que me llega, él llegó como a los 5 o 6 minutos. Yo le decía que si era la bicicleta. Y a los 8 días mi papá me estaba comprando otra bicicleta ya de carreras con cambios. Y ahí estamos hablando de que ¿cuántos años ya tenías? Tenía 14 años. 14 años. 14 años. Eso fue casi que entre los 3 y los 14 años sucedió esto. Ya como me empecé a andar mucho más con ellos, me dijeron que buscara un club de ciclismo. Me fui para el velódromo y encontré un club de ciclismo allí. Y ahí empezó mi carrera como ciclista. Como ciclista, a los 14 años. A los 14 años, finalizando los 14. Corrí la primera clásica con fama, casualmente fue una carrera que corrió Santiago Botero, era su primera clásica con fama, pero a mí me tocaba de 14 años correr con muchachos hasta 19 años, pero pues no me fue mal, ¿qué es esto? Éramos más o menos unos 40 los que participamos,
Recuerdo en la categoría sub-23 ganó Santiago Botero, que después fue un gran campeón de nuestro departamento y de Colombia. 14 años. Y ahí estamos hablando más o menos de qué año. Más o menos estamos hablando del año 91, más o menos. 91. Estaba Tenía pasando 14. muchas cosas en Colombia. Eran los recesos complicados y estaba yo, casualmente cuando perdí el año también, me tocó irme a estudiar a un colegio que formaron en Envigado, algunos lo recuerdan, el CIPE de Envigado. Perdiste el año Sí. y te fuiste para allá, por estar montando bicicleta. No, por andar detrás de mi papá jugando tejo. Eso fue antes de empezar a montar en bicicleta. Entonces, ya estando en este colegio CIPE, que era bastante problemática, había mucha persona de pronto que en ese momento tenía problemas de comportamiento, de vicios, de cosas. Ya fui allá, pero pues tampoco me dejé desviar de las enseñanzas y los ejemplos que me han dado en la casa. Y ahí fue donde empecé a montar en bicicleta y a los 15 años me afilié a la Liga de Ciclismo de Antioquia, empecé a competir. A los 16 años estaba representando a Antioquia en el Nacional de Ruta, que fue aquí en Medellín. Lastimosamente tuve una caída, no pude figurar mucho, pero en otras carreras lo hice bien y a los 17 años estaba ingresando al Orgullo Paisa de Ciclismo, el equipo que ha existido durante más de 25 años acá en Antioquia. O sea, estuviste en el Orgullo Paisa. En el Orgullo Paisa. Bueno, y cuando uno empieza a mirar eso, ¿cuándo pasa de ser ciclista a que seas un director? ¿Eso cómo se da? Desde los 15 a los 18 años estuve pues ahí compitiendo y duré de los 17 a 18 años en el Orgullo Paisa, ¿cierto? Ahí más o menos me hicieron algunos reconocimientos aquí, sobre todo Carlos Mario andaba muy pendiente en ese momento, que era de la Junta de Deportes, como de mi carrera deportiva, y me invitaba a representar a Sabaneta en los Juegos Departamentales. De 15 años hice una medalla de bronce para Sabaneta en los Juegos Departamentales y a mí me tocaba correr con los de la Liga, desde los 15 hasta los 22 años. Éramos una sola categoría los de Liga y otra los novatos que no corrían en la Liga. Llevan una medallita de bronce para Sabaneta en unos Juegos Departamentales en Támesis. Entonces me di como a conocer un poquito acá en Sabaneta. Luego mi primer año de sub-23, que era a los 19 años, no lo pude competir porque me llevaron a prestar servicio en la Policía Nacional. Indeportes trató de sacarnos. Lo único que pudo hacer Indeportes fue sacarnos del ejército y meternos a la policía para prestar el servicio a cada uno de nuestros municipios de residencia. Entonces presté el servicio militar acá en Sabaneta, me gustaba mucho el trabajo con la comunidad, entonces me metieron al grupo del tema de vendedores ambulantes, de control de vendedores ambulantes. Entonces en esa época estaba Gloria Díez de alcaldesa. Y yo pues les propuse que por qué no carne, pues yo veía que me mandaban a quitarle las cosas a toda la gente que estaba vendiendo en la calle. Yo les dije, no, venga, ¿por qué no carnetizamos la gente de Sabaneta, que venda acá en Sabaneta, y los de afuera les pedimos que se vaya para que la gente de Sabaneta no se afecte? Y entonces hicimos eso y casualmente pues eso les gustó mucho en ese momento a la alcaldesa y me quedó como distinguiendo por eso, pienso yo, porque hice un trabajo de comunidad pues que bueno. Y cuando ya terminé el servicio militar, volví a competir en ciclismo. Me tocó irme a correr con el municipio de Itagüí porque era el otro equipo que había acá en ese entonces, aparte del Orgullo Paisa. Y cuando estaba en Itagüí, terminé la temporada de mi segundo año sub-23, que es cuando uno tiene 20 años, hace 28 años, y había un grupito de ciclismo aquí que lo manejaba un señor que le decían Casimba. Entonces, sí, la verdad, creo que todavía está vivo, ¿cierto? En ese momento, pues, los chicos, no sé por qué, aunque Casimba no era muy bien aceptado con la administración, y 3 muchachos de acá de Sabaneta, Luan Alzate, otro que le decíamos La Patona, se llamaba Efraín Montoya, creo que era, y Juan Fernando Montoya, que le decimos Totumo, fueron a buscarme a la casa, porque yo no hablaba con la alcaldesa, a ver si les daba un patrocinio para ellos ir a la Vuelta al Porvenir y a la Vuelta al Futuro, con otros 2 muchachitos, que uno de ellos se llama Diego Montoya y otro se llama, decíamos Bocao, era apellido Montoya, no, yo Freddy Montoya, lo que se llamaba también. Entonces, pues yo les dije, pues, yo conozco a la alcaldesa porque creo que ella todavía se acuerda de mí, ya hace un año que no hablo con ella, pero venga, vamos a ver qué se puede hacer. Cuando fui de la alcaldesa me reconoció, me atendió muy formal, me dijo que era lo que necesitaba, le expliqué que estos chicos habían ido a buscarme, entonces me explicó pues cuál era el problema que era con el señor Casimba, que era el que manejaba el comunidad del ciclismo. Yo le dije que los chicos no tenían pues como la responsabilidad de lo que hacía el señor. Yo le dije que por qué no los apoyaban y ella me dijo que les llevara un presupuesto de lo que valía pues llevar los chicos a estos eventos. Yo hablé con el técnico mío de Itagüí porque yo en ese entonces no sabía nada de presupuestos, él más o menos me dijo cuánto valía, se lo presenté a ella. Me dijo, venga mañana,
y al otro día llegué a una reunión a las 8 que ella me citó y me dijo, Luis, yo sí te voy a dar esa plata, pero te voy a poner una condición. Cuando ella me dijo, la única condición es que vos vas con ellos. Y ahí arrancó. Y yo en el momento no tenía más nada que hacer. O sea, ese fue el primer nombramiento de Luis Alfonso Celi como director. Sí, la doctora Gloria Díaz Qué me dijo, bien, hombre. si te vas con ellos, te damos el apoyo, porque no queremos tener nada. ¿Y eso que fue ver. qué año más o menos? 92. Eso fue cuando yo tenía 20 años, estamos hablando hace 28 años, como en el 93. En el 93 más o menos. Entonces ya en ese momento en el 96, perdón, 96, más o menos en el 95, 96. Entonces ya en ese momento, pues, yo le dije, ya listo, yo no estoy haciendo nada porque ya terminé temporada, yo voy. Fui a la vuelta al Regional del Futuro, que era el clasificatorio para la Vuelta Nacional, y nos lo ganamos con uno de estos muchachitos. Sí. Ganamos con John Bray Montoya el Regional del Futuro, clasificamos a Freddy primero y a Diego Montoya como sexto. Bueno, para los que nos ven, ¿eso qué significa ganar en una de esas vueltas? Bueno, más o menos, ¿cuántos van, cuántos participan? Y en este clasificatorio corrían aproximadamente los 50 mejores ciclistas de Antioquia y los 12 primeros los llevan a representar a Antioquia en la Vuelta Nacional del Futuro. Y ese fue el primer evento que ganó. Bueno, ya hicimos un tema de ir descubriendo cómo este hombre campeón que ha dirigido en su historia, en su infancia, en cómo descubrió su primera bicicleta, cómo empezó a dirigir por primera vez. Bueno, ahora, con tu permiso, hay cosas que vale la pena tras la huella de los grandes, y es preguntarles si en algún momento de tu vida quisiste decir, bueno, ya no más esto, me quiero ir del ciclismo, dedicarme a hacer otra cosa, o hay alguna experiencia de dolor del país o de familia o tuya que te haya permitido ser más resiliente, echar para adelante. Bueno, en mi vida hay dos momentos que han sido muy difíciles y duros para mí. El primer momento duro de mi vida que perdí hasta la fe en Dios fue en la muerte de mi tío, el que me metió al ciclismo, o me metió al ciclismo. Yo, Juan, tuvo un cáncer, yo tenía aproximadamente 23 años, estaba apenas empezando en la universidad y lastimosamente pues le dio un cáncer y él fallece. Yo oré, recé, le pedí a Dios mucho para que no se fuera al tío, o para que, no sé, uno en su ignorancia o en su desespero le pide a Dios, lléveme a mí, no me lleve a mi tío tiene hijos, yo no tengo nada, le cambio la vida a mí me arrollaba la iglesia muchos días pidiendo eso, pero no pasó. Se fue mi tío y fue un momento muy duro que viví personal. ¿Y ahí qué edad tenías? Tenía 23 años más o menos yo. Entonces fue algo bastante complejo, porque es perder a la persona que me había metido en lo que yo estaba. Después de ahí pues tuve una experiencia bonita con un padre que había en la doctora, tú te acuerdas que hacía las misas carismáticas. Padre Julio. Eso, Padre Julio, y ya él me calmó esa angustia que tenía, me direccionó, por decirlo así, para que no siguiera teniendo esos pensamientos frente a Dios y aceptara lo que había pasado. Y gracias a él pues pude seguir mi vida, seguí en mi trabajo, también compitiendo, porque a la par de que era entrenador o monitor de ciclismo aquí en Sabaneta competía, pero ya más como por cumplir mi proceso. Hice la Vuelta a Colombia, Clásico RCN, todo eso, terminé mi proceso. Cuando en el 2005 saco el mejor equipo de Sabaneta a la Vuelta a la Juventud, metimos 3 corredores en los 10 primeros, ganamos 2 etapas, quedamos segundos por equipo, luego fuimos al Clásico RCN con Sabaneta, coordinadora, Grupo Monarca, que también me apoyó en ese entonces, y ganamos la primera etapa del Clásico RCN con Jairo Salas, un chico adoptado por el municipio de Sabaneta, que era de Amagay, que representaba a Sabaneta en los Juegos Departamentales, que le había dado infinidad de medallas de oro a Sabaneta en los Juegos Departamentales. Y esto nos abrió pues como un poquito el nombre hacia el ciclismo. Todo el mundo ve, ¿de dónde salió pues este man que va a la Vuelta a la Juventud, hace lo que hicieron, luego viene aquí con este chico, un niño desconocido, y le gana a todos los profesionales de Colombia? Están los mejores equipos de Colombia en el Clásico, les ganamos la primera etapa y fuimos líderes. Entonces eso resonó. Y al año siguiente pues me llamaron a ser el técnico departamental de la Liga de Antioquia, don Javier Ríos, pronto tú lo distinguiste, y acepté ese trabajo. Y estando en la Liga de Ciclismo de Antioquia me presentaron a los que son hoy los jefes míos, los dueños de HA Bicicletas, los dueños de la marca GW
y desde ahí en el 2006, perdón, iniciamos con esta bonita marca y con este bonito equipo que tenemos, que le ha dado trabajo a mucha gente y pues que sigue siendo un sueño construido para ayudar a muchas personas. Entonces, ya estando en el equipo, pasó el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ganando todo acá en Colombia, todas las carreras acá, ganamos en América, en varias partes, en Panamá, en Costa Rica. Y llegó el 2012, el 2011 gané la Vuelta a Colombia, el 2010 gané el Clásico RCN con Félix Cárdenas, el 2011 gané la Vuelta a Colombia con Félix Cárdenas, en el 2012 volví a ganar con Félix Cárdenas, 3 años muy exitosos, y en el 2013 quedé solamente con un grupo de jóvenes, y pues ahí pasó un acontecimiento que cambió mucho el rumbo de lo que tiene que ver con mi trabajo. Hubo un positivo. En un control antidopaje salió un positivo, un corredor mío, se llama Jonathan Millán. En esa época el ciclismo vivía esos momentos como lo llamamos en el argot del ciclismo, mucha cantina libre, la gente normalmente buscaba cómo ayudarse para lograr sus resultados y nosotros de alguna manera estuvimos metidos como en ese ambiente, ¿no? de aceptar las cosas con mucha normalidad. Y resulta que por aceptar las cosas con normalidad, un día salió uno de mis corredores positivo y los jefes que tenía en ese momento pues me pidieron la dimisión, de renunciar al equipo, y pues yo renuncié, ¿no? Porque pues consideraba que tenía responsabilidad, aunque yo no le había dicho al chico que se dopara, tenía la responsabilidad de haber dejado que eso pasara, de no haber hecho control antidopaje dentro del equipo, no haber hecho campaña de juego limpio, que es lo que hago ahora. Y tuve que renunciar, irme a trabajar a Bogotá, a un equipo por un salario de menos de la mitad, volver a empezar de cero, la credibilidad mía quedó pues un poco afectada. Quedó todo ahí. Y entonces, entonces desde ahí... ¿Cómo te fortaleciste? Desde ahí, pues, primero tuve que irme para Bogotá a trabajar, lejos de mi familia, lejos de mis padres, de mis hijos, de todo. En una ciudad como Bogotá, que es fría, que es sola, que también con unos jefes que aunque me apoyaron en ese momento, tampoco pues eran personas que en ese momento pues fueran como tan responsables como lo era la gente de H Bicicletas. Entonces sí habían algunas falencias en el equipo, y estando allí también conocí a otras personas que me ayudaron a fortalecer como ese carácter y ese momento difícil. Está el profe Urrego, que fue el que me consiguió el trabajo en el equipo de Formesan en el que estaba hablando. Luego conocí a otro empresario que se llama Basilio Aristizábal, que es dueño de la marca Bicicleta de Stroman. Me llamó que montáramos un equipo, pero de jóvenes. Y es ahí donde empiezo la segunda etapa de mi vida. Espérate un momentico, sí. Mira, este episodio tiene que servir, yo le digo a mis compañeros que estos episodios tienen que servir para la historia, sobre todo para que sean momentos de inspiración que quizás llegan a donde tienen que llegar en su debido momento. Ahí seguramente te estará viendo una persona que está en un momento de dolor, que ya han perdido la credibilidad en ellos por lo que acaba de pasar, o sea, por un dopaje del cual pudieron haber unos controles, te tienes que hacer responsable, tienes que salir y empezar de cero. De cero, sí. A esa persona que te está escuchando, que te está viendo, cuando uno está sin trabajo, que ya no hay credibilidad, que hay muchas angustias, que parece que el mundo se cerrara, ¿qué mensaje le darías a un deportista, por ejemplo? No, yo he tenido esa experiencia, personalmente la tuve, pero también con muchos deportistas las he tenido. Siempre Dios le deja una ventana abierta a uno. Dios le deja una ventana abierta a uno. Entonces una ventana es el amigo que de pronto te llama y te dice, mira, hay esta posibilidad, o el señor como Basilio que me llamó y me dijo, vamos a hacer este trabajo, pero solo con jóvenes. No tengo dinero para un equipo profesional, pero con jóvenes. ¿Pero de dónde aparecieron ellos? ¿Tú empezaste a tocar? Sí, yo empecé a tocar la puerta. El profe Urrego, el que me consiguió el trabajo en Formesan, fue un amigo que es amigo de todos nosotros, de todos los técnicos. Eras una persona que ya nadie creía en vos, ¿y él por qué sí te llamó y te creyó? Porque de todas maneras, como él ya lleva tanto años en el ciclismo, había visto la labor que yo había hecho, entonces de pronto él confió que yo podía seguir esa labor en ese equipo que en ese momento pues no tenía como un rumbo fijo, ¿cierto? Entonces era como esa oportunidad. Y luego viene este señor Basilio a decirme que le ayudáramos, pero a los jóvenes, o sea, él quería aportarle, pero a la juventud. Entonces
yo ni siquiera le pregunté cuánto me va a pagar, nada. Ah, listo, tengo esto, distribúyalo, ni siquiera le puse salario para mí ni nada, porque yo tenía mi salario comenzando. Y empezamos a llevar a los muchachos, y ahí fue donde logré levantar este equipo con un referente que ahora hay en el ciclismo mundial que se llama Richard Carapaz. Ahí yo tuve a Richard, que es campeón olímpico, campeón del Giro, subcampeón de la Vuelta a España, podium del Tour de Francia. Y a este chico fue el que me dio a mí la idea de que se podía ganar con el juego limpio. Lo único que había que hacer era se puede ganar con el juego limpio. conseguir los deportistas con buenas condiciones, con la ilusión de llegar a Europa, mantenerles esa ilusión, y eso ha sido como la fortaleza o mi arma para lograr que los chicos que he dirigido en estos más de 10 años no me hayan llevado a enfrentar esa misma situación que enfrenté en el 2013, porque les mantengo muy viva la ilusión de correr en Europa. Y pues gracias a eso pues, logré también a este equipo Strohmann ir a Europa. Luego vino pues el apoyo del Ministerio del Deporte por el trabajo que estaba haciendo, lo mismo GW. En el 2019, que hice una gran temporada con Strohmann, ellos de pronto no la estaban teniendo con el equipo GW en ese momento, porque tenían otros directores, y de alguna manera pues me llamaron a una reunión, me preguntaron cómo estaba trabajando. Yo ya les conté todo esto que les estoy contando a ustedes, cuál era mi fortaleza ahora, los jóvenes, y decidieron darme una oportunidad, y gracias a ellos pues pude reacomodar nuevamente y direccionar nuevamente mi carrera, porque pues en ese momento sí estaba trabajando y eso, pero no tenía como el músculo financiero para potencializar mi trabajo, y con ello ya lo pude potencializar, y llegó el apoyo del Ministerio del Deporte a través del doctor Lucena, una persona a la cual le agradezco también mucho, que me apoyó mucho, montó el equipo del Ministerio del Deporte, y ahí trabajamos años, donde todos los años que duró el doctor Lucena en el Ministerio del Deporte ganamos la Vuelta a la Juventud con este equipo, porque íbamos a Europa, venían los chicos con un gran nivel, y aquí ganábamos las carreras en la categoría sub-23 y le disputábamos a los élites con estos jóvenes las competencias. Entonces, ahí están los dos momentos duros, hay que saber soportarlos, sí, porque no es fácil, pero pienso que hay una frase que en estos días leí: todos esos momentos difíciles que uno vive lo preparan para el momento que de pronto estoy viviendo ahora, ¿cierto? Un momento donde me va bien en mi trabajo, tengo la credibilidad de mis jefes, que es los que más me importan, de mis deportistas. Ellos saben cómo yo lucho para que ellos tengan lo necesario para competir, para que tengan un buen futuro en Europa. Algunos lo han logrado, otros no, otros han desistido, pero pues normalmente aquí siempre yo trato de darle lo mejor desde mis posibilidades para que logren sus sueños. Y a muchos los han logrado también de estar en Europa. Bueno, hay una pregunta que se puede hacer, y es: ¿qué siente un director que no cosecha glorias para él, sino que está llevando a todos los ciclistas en esos tramos de competencia? ¿Qué sientes tú cuando estás dirigiendo a una persona o varias personas a la vez para ganar? ¿Qué te acompaña? Bueno, lo principal que me motiva a mí es dar la imagen y la publicidad que más pueda para retribuirle a mis patrocinadores esa confianza, ese respaldo, ¿no? Luego ya pienso en la persona, porque primero pues hay que pensar en el que nos está dando esa oportunidad de tener el equipo, ¿no? Luego ya pienso en la persona, veo las posibilidades que tiene cada deportista, y en un buen trabajo de equipo pues logramos que al menos algunos tengan la posibilidad. Yo, porque a todos los he llevado a Europa, pero para que todos trasciendan hasta llegar a un equipo World Tour, como pasó con Carapaz, como pasó con Caicedo, como pasó con Camargo, con este chico Bumba. Pues no es fácil, ¿cierto? Pero tratamos de hacerlo. Hay otros que han llegado a segunda división, son por ahí otros 10 más o menos, entonces pienso que se ha logrado una tarea importante. Y no tener triunfos ya después, yo con esos corredores, pero los triunfar en otros equipos, de todas maneras uno le da alegría. A mí me dio alegría ver a Carapaz campeón del Giro, y de todas maneras eso me dio alguna repercusión en el nombre. Me llamaban muchas agencias de prensa de Europa, de acá de América, sobre todo de Ecuador, y con mis otros muchachos pues ahorita tuve una experiencia que el primero y el segundo de la Vuelta a Colombia fueron dos corredores que estuvieron en mi proceso, que fue Diego Camargo y Wilson Peña. Al final también me sentí muy contento de verlos cumpliendo ese ciclo que yo había creado para ellos.
¿Cuál es el secreto para formar campeones? O sea, la disciplina que has hecho. Bueno, el secreto está en convencerlos a cada uno de ellos de sus capacidades, porque a veces, créanme que... Convencerlo a cada uno de sus capacidades. Sí, porque a veces hay muchachos que dudan que tienen la capacidad, ¿cierto? Y ya pues con un buen trabajo organizado, serio, profesional, con unos preparadores que tenemos, nutricionista, médico, fisioterapeuta, todo el grupo interdisciplinario que manejamos en el equipo, pues, se logra conformar esa fortaleza para que podamos ganar 7 años seguidos la Vuelta a la Juventud, por ejemplo. Qué maravilla. ¿Cierto? O llevar a Europa corredores todos los años durante 7 años y que cada año estén saliendo para la primera o la segunda división 1, 2 o 3 corredores. Entonces eso también es importante. El último que salió para el World Tour fue Diego Pescador el año pasado y este año logramos que uno de los chicos que se llama William Colorado vaya para un equipo de segunda división. Entonces es importante poder lograr todo esto. Bueno, estamos con un formador de grandes, un grande que hace grandes, sobre todo la juventud. Un momento de intimidad, cuando los jóvenes que tú diriges, ¿entre qué edades están? ¿Entre los 13, entre qué edades? Y cuando tú los tienes ahí, unos 20, unos 30 muchachos en una formación o en algo, ¿qué mensaje les dejas? ¿Tú qué les dices para moverlos en eso de los talentos que tú vienes diciendo? Lo importante es que cada uno de ellos se lo crea. Sí, ahorita normalmente nosotros hasta este año estábamos trabajando con chicos desde los 19 hasta los 22 años en un proyecto de Europa, pero teníamos dentro del equipo también corredores de 26, 28, 30 años, ¿cierto? Entonces, normalmente había momentos en que cogía un corredor que venía de un momento difícil, 3, 4 años, estar con problemas. Algunos, le dimos la oportunidad a algunos que ya habían venido de algunas sanciones por las que pasaron anteriormente, que es una segunda oportunidad que yo la tuve. Y yo dije, pues voy a intentar convencer a mi jefe de que escojamos a algunos que se les pueda dar una segunda oportunidad. Pues son personas que mi corazón me dice que puedo confiar. Una segunda oportunidad. Porque las segundas oportunidades son buenas. Entonces, eso por un lado. Y el otro, estamos trabajando con jóvenes y lo que queremos de ellos es que ellos aprovechen esa oportunidad que se brinda, porque corren la Vuelta a la Juventud 180 corredores y de esos 180 corredores solo por ahí unos 40 están en equipo profesional con sueldo, con salario, con todo. Entonces, ahí es donde uno les dice, aprovechen esta oportunidad, que son privilegiados en tenerla, porque hay otros 150 o 140 o más que no la tienen, ¿cierto? Y los que traemos al equipo es porque le hemos descubierto que tienen en unos test que se hacen capacidades físicas, capacidades mentales, capacidades también a nivel cognitivo, pues de inteligencia, porque son inteligentes para correr. Entonces todo eso se va mirando en el trasiego diario y uno hace ese estudio durante el año. Quedó allí de tanto, este quedó allí de tanto, este quedó allí de tanto, luego lo llama uno, le hace los test, este no sirve. Entonces ahí más o menos sobre esas cosas se maneja. Bueno, viene una pregunta difícil y permiso por hacerla. Ahí enfrente está viéndote tu hijo, tu esposa, y seguramente por estar formando campeones has tenido que ausentarte de casa. ¿Qué les quieres transmitir a tu familia, pero también a todas las familias que tienen un papá que trabaja, que a veces no puede estar ahí, pero lo está dando todo? Ahí te está viendo tu hijo. ¿Qué le dirías? Bueno, que todo lo que uno hace de ausentarse, de estar lejos para poder cumplirle un sueño a unos deportistas, poder cumplir una meta personal, poder hacer patria por Colombia, porque también lo hago por mi país, y que también lo hago por ellos, ¿sí? O sea, son muchos factores, pero principalmente por ellos, para que ellos puedan tener lo necesario para estudiar, para que también uno sea ejemplo para ellos. Yo trato como de con el ejemplo mostrarles que hay que ser honrado, que hay que trabajar, que hay que ser dedicado, que hay que ser persistente, que hay que ser disciplinado en lo que uno hace para poder lograr triunfar. Entonces cada que hay me llama, profe, ¿cómo te fue? ¿Quedaste campeón? Y yo sí, hijo, pero te digo, quedamos campeones, pero no es un trabajo fácil, hay que trabajar duro, hay que ser disciplinado. Pero todo se hace por ellos, también por la familia, porque pues de alguna manera u otra
Me gusta ayudar a mi familia, a mis padres, a mis tíos, a mis hermanos en las situaciones que de pronto en algún momento han necesitado, estar pendiente de ellos. Me gusta reunirme con ellos en mi apartamento, pasar momentos íntimos con la familia y pues para eso es que hago esto. Bueno, campeón, una pregunta importante. Ahí te está mirando tu mamá. Una mamá como la tuya, que ha empoderado cosas lindas en el parque de Sabaneta. ¿Cómo logra formar un campeón como vos? ¿Qué le dirías? A mi mamá fue un aporte especial, porque mi mamá era la que en la alimentación, entonces ella me preparaba las sopas de verduras, entonces nos reíamos mucho con ella, porque ella le contaba todo lo que le echaba a la sopa, decía zanahoria, guineo, espinaca, pajarilla, y bueno, decía pajarilla, y al último decía, y un guineíto, entonces era la risa de todos, pues imitando a mi mamá como decía eso, y luego ella trabajando toda la vida desde que hacía morcilla, luego natilla, luego ya en el parque prácticamente todo, ya más de 20 años también vendiendo sus postres y sus cosas, y de ahí también sacaba ella para darme mi alimentación para los entrenamientos, cuando estaba niño, para comprarme los gelos, el yogur, para poder desayunar bien, hacerme esas sopas que me hacían. Entonces, fue un factor importante también la mamá para poder llegar a donde uno está. Y luego, pues también en el momento que tuve por ahí un problema con una novia que terminó conmigo, me vio llorando, me vio triste, pues también fue el apoyo, la que me consolaba. Luego, cuando pasó lo del positivo que les conté, también ella y mi padre, pues... ¿Qué decía la mamá? ¿Qué cosas estaba la mamá? No, cuando había problemas. No, que había que tener en Dios, que las cosas iban a mejorar, que estuviera tranquilo, que yo había hecho pues, muchas cosas buenas de todas maneras, que tratara de salir adelante. Y pues cuando me salió el trabajo en Bogotá, pues sufrimos mucho todos, porque estar tan lejos de ellos nunca me ha separado tanto. Duré casi 3 años allá solo trabajando, entonces fue duro no poderlos ver a ellos tanto tiempo ni a los hijos. Duraba 2 meses allá sin ver a mi familia. Entonces, para la mamá también fue muy duro, pero creo que fue esa persona que también siempre me inspiró a hacer lo mejor y que me enseñó a trabajar desde niño. Yo no sé si tú te acuerdas del Restrepo Naranjo, que había la cancha esta de fútbol donde hacían los torneos y eso era lleno de personas. Mi mamá, nosotros vivíamos ahí en el Restrepo Naranjo, mi mamá en la casa acá me olvidó el apellido de ellos, allá al frente de la cancha. Y ella hacía empanadas y yo me iba a vender las empanadas por toda la cancha. Tenía yo 8 o 9 años y ahí pues recorría. De microempresario con la mamá. De niño. Entonces ella me enseñó a trabajar desde niño y eso también al papá y a la mamá se lo agradezco y por eso pues, es un hombre trabajador y honesto. Qué bonita historia. Pero sabes que aparte del papá, la mamá, te aparecieron ángeles y se me queda a mí personalmente ese amigo que confió cuando todos te estaban juzgando y no había unas segundas oportunidades. Ese también merece un mensaje. Sí, el profeta Urrego fue esa persona que... Se llama Héctor Urrego. Héctor Urrego Caballero, él es un comentarista. Y él fue el que te dio la segunda oportunidad. Sí, pues él me llamó y me dijo que él era muy amigo del señor de Formesaje, que estaban buscando un técnico y que él creía que yo podía hacerlo muy bien ahí. Y realmente en ese momento solo hubo 3 personas que me llamaron a darme la palma en la espalda para impulsarme. Uno de esos fue ellos, el otro fue mi padrino Javier Ríos Marín, y casualmente otro fue un colega pues, que a veces hemos tenido algunos encuentros, pero pues siempre a pesar de que en algunos momentos hemos estado bien, lo llevo en el corazón y nunca me olvida eso, que es José Julián Velázquez el Chivo. También después viví momentos similares con María Luisa Calle, también le devolví la llamada en ese momento, motivándolo, animándolo, y ahorita somos 2 técnicos profesionales, cada uno con nuestro tipo de ciclismo. Entonces, esas son las personas que por lo menos le dan el impulso a uno para volver a resurgir. Bueno, 2 preguntas para finalizar. ¿Cuál es el futuro del ciclismo colombiano? ¿Cuál es el mensaje para todos los jóvenes que aspiran a ser ciclistas, que quieren ser campeones, que están ahí? Y la otra pregunta finalizando es, tú, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué te ves haciendo en el futuro? Bueno, el futuro del ciclismo colombiano depende mucho de lo económico, porque ahorita estuve en Europa, en el último Giro de Italia Sub-23, pasamos de haber estado disputando los 10 primeros lugares, los 15 primeros lugares, a estar del 20 al 30.
Pero esto tiene también una especie de explicación. Los equipos profesionales World Tour, donde está Nairo, donde está Egan, todos estos equipos similares a ellos, están potencializando mucho y apoyando mucho los chicos sub-23, que son de 19 a 22 años. Están invirtiendo mucho dinero en esta categoría. Para nosotros poder representar con un equipo de esta categoría Colombia, necesitamos tener un músculo financiero grande para poder competirle a estos equipos. ¿Qué es lo que estoy tratando yo de hacer? Voy a tratar de montar un equipo de una categoría inferior juvenil, llevarlos a Europa y ya como los lanzaba antes a los de segunda división o a los World Tour, tratar de estos chicos ponerlos en los equipos sub-23 de los World Tour para que ellos sigan su proceso en estos equipos. Entonces, esa es como la visión mía ahora de mi trabajo, y hay que seguir trabajando y preparándonos todos los que estamos vinculados al ciclismo para este nuevo reto que nos está enfrentando el ciclismo mundial, ¿no? Seguiremos haciendo lo mejor desde nuestra posibilidad para que muchos de estos jóvenes lleguen a estos equipos. Voy a darme una pausita con el tema Europa con los sub-23. Voy a empezar a potencializar un poco más la marca GW en las carreras en América. Vamos a disputar el calendario UCI con este equipo. Vamos a tener un poquito de corredores más experimentados, por decirlo así, para que podamos hacer lo que acabamos de hacer en Guatemala, disputarle a los equipos UCI de acá de América estas carreras. Esperamos estar en los 3 mejores equipos de América el próximo año en el puntaje UCI, y vamos a iniciar un proceso de juveniles, de niños de 17 y 18 años, para tratar de hacer lo que te dije ahorita, que tengan de pronto la oportunidad de correr en Europa. Tengo algunas reuniones que quiero formalizar más adelante con personas del Ministerio del Deporte, a ver si pueden volver el apoyo del Ministerio al menos para esta categoría, con la federación, y esperamos que podamos cumplir ese anhelo que tenemos para el próximo año. Que le guste el ciclismo, vincularse a un club a nivel nacional y trabajar duro en estos clubes, y de pronto pues ya cuando esté compitiendo a nivel nacional, si es una persona que se destaque en el deporte, seguro tendrá la oportunidad de llegar a algunos de nosotros, porque lo principal, como en el deporte de rendimiento, es que tienes que ser destacado en el deporte para que las personas se fijen en ti. Ya el momento en que yo cogí niños y los preparé desde que eran infantiles, prejuveniles, eso lo hice acá en Sabaneta hace más o menos más de 30 años, ¿cierto? Perdón, más de 20 años. Entonces, ahora estamos en el alto rendimiento, y desde allá también seguimos ayudando a muchos niños, porque pues yo llevo por la Vuelta al Porvenir, me llaman niños que les preste la bicicleta para correr la vuelta. Entonces tengo algunas bicicletas del material de años atrás que les presto, que les colaboro. Ahorita para la Vuelta al Futuro lo mismo. Sigo muy pendiente de algunos que me buscan, que me llaman, pero son niños que primero analizo la hoja de vida, que verdaderamente tengan algunas posibilidades porque hay niños que se pierden por no tener el material. Entonces hay niños muy buenos que no tienen una bicicleta buena para ir a la Vuelta al Futuro. Ajá. Entonces yo le pongo una bicicleta muy buena y le pongo la aerodinámica, que es para la contrarreloj, y el niño va y sí queda entre los 10 primeros. Si no tuviera eso, queda para 25, 30. Entonces, total, hay que saber, hermano. Muchas gracias. Gracias, Iván. Tomando una fotico ahí, ¿no?